¿Qué tal? Nuevamente a todos en esta oportunidad. Para esta ocasión quiero platicar sobre unos ciertos temas que han sido de mi interés, a más no poder, porque reflejan algo que me llama demasiado y poderosamente un deseo personal de escudriñarlo, analizar y comprender mejor sobre el asunto que concentra y que determina una situación lamentable que muchas personas hoy en día están viviendo y que se ha demostrado más desde la historia, por ejemplo, que el Internet también ha mostrado con su avance desde sus orígenes, o mejor dicho, desde la aparición de algunas plataformas como por ejemplo en YouTube, desde 2005, cuando fue su época de origen, diseñada por Karim, por Karim, que era uno de los Jawed Karim, que bueno, hasta tiene un video llamado Mia de Zoo, que significa yo en el zoológico, es el primer video de YouTube. Bueno, resulta que en esas premisas, en esas antigüedades, ocurre de que yo puedo ser, de percatarme, y también a la altura de hoy con muchas modalidades y con tantas corrientes que han nacido y que están emergiendo frecuentemente con el desarrollo y la proliferación de otras mejorías y de otras evoluciones dentro de la tecnología y las plataformas, en lo más que en la sociedad, de la tecnología y la sociedad, lo que es el desarrollo cibernético y digital en muchas escalas, he observado que hay muchos perfiles, como por ejemplo yo puedo caer en uno de esos de ser un comunicólogo aficionado. He visto que así como por ejemplo han ocurrido malos problemas, y bueno, disculpen, ¿sabes? Un problema va a ser o algo positivo para que aprendas y te resuelva, o algo realmente en toda la de la ley, será un problema completamente nefasto porque no tiene una vereda de cauce o de conclusión que vaya a una buena enseñanza, sino que eso simplemente son problemas completamente atorrantes, inferenciales y de sobra dañinos porque no tienen un cierre adecuado o conclusión, no hay ninguna respuesta viable o que fuera deseable para nadie. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar acerca de algunos perfiles y casos donde, por ejemplo, el aislamiento social, cuando es demasiado, ya es algo muy perjudicial y, claro, latente, como una señal de alarma de que algo malo puede estar cerca de ocurrir. Y yo lo voy a ocupar a base de mi experiencia, porque yo llevo muchos años que consciente, y bueno, no, al principio no era tan consciente, pero después se escogió con mi necesidad y con la forma más necesaria, internamente efectuada y familiarizada, de preferir la soledad completamente, ya ni siquiera buscar ningún tipo de relación o lazos. Lo he podido ver que últimamente en mis experiencias cuando salgo y, por ejemplo, en estos últimos días, me encanta, yo soy un chico muy atlético de una manera, soy atlético de una forma, no es como que esté obsesionado, pero hace poco, como he platicado en uno de mis últimos vlogs, en que hablé acerca del último que mencioné este tema, sobre el gimnasio que he estado asistiendo recurrentemente, comuniqué de que yo en ese video, en el blog donde hablaba de los fenotipos y el fenotipo angénido, exactamente, yo les indiqué que en el gimnasio yo puedo sentir que dentro de ese lugar es como otra forma, aparte de las otras relaciones e interacciones sociales que tengo, aunque yo no tengo relaciones preferencialmente con alguien, son mis formas de comunicación y de interacción más próximas que cuentan como un contacto humano, porque ciertamente he estado debido a problemas que voy a luego tal vez ventilar, tal vez en este material pueda que se dé un poco. Yo hace años preferí estar solo completamente y decidí dedicarme a mi autodescubrimiento y a mi evolución frecuente, porque entendí que era mejor para... ¿Recuerda esa gorra? La voy a ocupar ahorita que pueda. Decidí ser así porque he pasado por situaciones realmente muy perjudiciales y muy devastadoras, tal vez, por catalogarlas de una manera que me han orillado a preferir estar completamente solo por salud y por paz mental, pero también para que yo tenga tiempo para lo mío, para ser feliz en mi manera, en mis deseos, en mis virtudes, no personales, sino en mi condición está o no está de que puedo ser por mí a mi deseo en un día y así ser completamente constante en una disciplina que a mí me agrade y me favorezca, por ende. Resulta que en estos últimos tiempos vi que hay muchos perfiles que han ocurrido que también a lo largo de la historia, no por extenderme o por dispersarme en el lenguaje. Voy a mencionar, por ejemplo, a Pekka, que bueno, no recuerdo bien
Era un chico que en su canal en YouTube, sí, ya se van a reconocer a quién me refiero, no lo quiero mencionar del todo, pero solamente voy a decir que era de Finlandia, su padre era un melómano, le pusieron Pekka, no voy a decir el nombre ni voy a hablar más ni de su usuario, pero estaba también, hablaba del darwinismo social y le encantaba también, más que la filosofía en sus corrientes, se obsesionó con las corrientes de derecha y de corrientes extremas de derecha e izquierda por igual, y tenía ya unas ideas de política, ideas extremistas. Pero este chico había pasado por un proceso muy fuerte de aislamiento y de pánico. Mucho miedo y pavor, como alguna vez también seguramente me ocurrió, especialmente en las épocas cuando estaba en secundaria. He visto perfiles de chicos y de personas que aquí documentamos y queremos compartir algo como una forma de estar presentes y de existir en otra forma en el mundo, no solo digital, sino social. No es que yo en lo personal no es que sea falto de habilidades, que no tengo compatibilidad para compartir con otras personas. Realmente no es que no me agrade, es que sé que es lo mejor para mí. Eso fue algo necesario porque más que por elección fue consecuencia de mi parte ser así. Era necesario y lo que quiero es crear un microverso, un omniverso cerca en este espacio que esté basado en mi identidad, no identidad identificada, sino en lo que yo he producido con mi propia marca de presencia en cuestión de mi deseo más honesto, mi deseo de compartir, de sentir de una manera, ya que eso puede reemplazar el nulo contacto que también yo no busco realizar o de verdad no tengo deseos de alimentar o de nutrir con otras personas porque estoy en un proceso más personal y más he entendido que es mejor vivir así, a mi deseo, y prefiero así estar en una es haber cambiado algunas cosas para saber cómo vivir en una distinción en la realidad. No porque seas mejor o seas peor, simplemente porque así lo decidiste y es mejor tomar eso para ser honesto. Es una necesidad interna de completa y brutal honestidad tener que pasar por esos caminos, en un camino de abrazar la incomodidad de la conciencia, la incomodidad de la introspección y la observación constante, la agudeza con la comprensión de otros temas, de otras realidades y otras naturalezas, no solo porque no solo es un problema moral, un problema religioso, es un problema estructural. Sé que estoy dando como antecedentes para ya pasar directamente de lleno al plato fuerte, que este es el conflicto, es un problema real de ver que hay muchas personas quienes han padecido grandes caoses, delirantes, endemoniados, con el aislamiento social, no escogido y no dirigido por ende. La conciencia puede liberar siempre y cuando ya no se guíe hacia energías que alimenten aquello que está enfermando la persona. Si se reconduce a algo más sano, puedes vivir completamente sin el dolor de la exclusión, porque recordemos que el sistema nervioso y lo que es nuestro cerebro procesa el rechazo y la exclusión como una amenaza directa que daña el sistema de supervivencia y por eso se siente hasta dolor físico y por ende hay mucho sufrimiento, porque yo también lo he vivido. He conocido completamente el rechazo y la exclusión en partes iguales y gracias a Dios, de una forma, al universo y a la vida y al destino, a la fuerza, al vitos, al Insof, como yo le defino, no por creencias, no nada más no son doctrinas, no es espiritualidad endeble o espiritualidad decorativa. Yo hablo desde un ángulo de buscar y de encontrar la realidad, de sostener la conciencia. Ok. Yo hablaba de esto porque es muy importante entender que yo quiero mencionar ahora mismo a este chico que ya no voy a hablar porque, bueno, él tuvo un gran percance y así como otros perfiles inestables pueden haber llegado a consecuencias que lamentablemente perjudicaron de una forma grave. Por ejemplo, quiero mencionar un caso sobre una chica que se llama Natalie Rubnow, que era conocida aquí como Samantha o Sam en las redes sociales. No quiero ahondar mucho, solamente voy a dar un contexto de sus perfiles. Son personas, bueno, estos casos, como me pasó a mí también, eran perfiles muy excluidos porque eran distintos. Su estructura era distinta, era más sensible, más receptora y mucho más de una manera muy susceptible a sentir con tristeza
lo que las reacciones de otros ponían sobre su vida, sobre su necesidad emocional de ser atendidos, con una forma más presente, más realista, más honesta. Eso no ocurrió y el caso fue grave en específico. No hablar más porque solamente, si ustedes quieren investigarlo, es que adelante, yo solamente quiero hablarlo porque me impactó. Y otro es de hecho, cabe decir que de este gran hombre, yo me basé para crear el nombre técnicamente de este canal en Similitud por Tributo, a recordar a este otro comunicólogo, que de hecho es un youtuber que aunque ya no es argentino, aunque ya no está muy en presencia o no está en actualizaciones constantes a día de hoy, hace 6 meses fue su última actualización. Él se llama, voy a decirle nada más, voy a ponerle Johnny. ¿Por qué? Porque ese es su nombre, no le voy a decir más información, pero este hombre padecía de trastorno psicótico no especificado, tenía un problema grave, vivió, discúlpenme, es que vivió lamentablemente psicosis, tuvo agorafobias y tuvo muchos problemas en su vida personal graves, muy graves y muy importantes que lo marcaron profundamente. Y estos individuos, como tal, estos socios, bueno, excluyendo los otros dos casos, porque estos dos casos fueron al extremo de la pérdida de la cordura y quisieron desatar la locura por la sensación de abandono, de soledad completa y de rechazo de ser tan invisibles para el mundo, para la realidad a la cual deben estar, no adaptados nada más, sino integrados desde un principio, sin ser excluidos o ser juzgados. Bueno, porque ocupé esta premisa, esta introducción técnica, para ir ya adelante hacia lo que viene como el plato, lo que es más fuerte, lo que es más sensible o hasta un poco de cierta forma, ¿por qué no delicado? He visto y escuché, puedo estar confirmando ahora mismo que el aislamiento es una gran pena, es una sensación absoluta de penuria que no es fácil para muchas psiques. El alma es distinta, el alma no resiste, como no se puede identificar buscando una identidad que pierde porque no logra el objetivo vital de pertenecer. Y la pertenencia es muy importante porque permite un desarrollo. Cuando eso se carece, la estructura no solamente se derrumba, sino que no existe un fundamento base, un fundamento aval que lo sostenga. Y la conciencia no puede estar porque, aunque pueda haber que muchas personas viven con su psique funcionando perfectamente, pero la conciencia tal vez ni siquiera está. Y eso no es que sea una carencia, simplemente está bien así, pero se carece de la conciencia en un ámbito fundamental de cómo existe esta, siendo que es como un punto intermedio que existe dentro y que te permite no caer y no ser empujado a lo que todos consumen y a lo que todos necesitan de una manera, porque no es que seas diferente o que seas mejor, no es único y detergente, se trata de que la conciencia es un espacio, es un punto, es un intermedio entre que no estés de todo dentro ni tampoco estás del todo fuera. La conciencia es una emanación, una remanente de orden que te permite observar agudamente, entender y sin buscar más lo que la psique pretende. La psique pretende mucho resistirse, luchar, acusar, la culpa, los miedos, el temor, las narrativas sociales, el guión, la biografía emocional, la necesidad de reconocimiento. Cuando se pierde eso, la conciencia se activa por ende y es todo lo contrario porque no responde al mismo balance que el anterior, que es la psique o el alma, la neuma, como se describe también un poco en la medicina, en muchas formas de conocimiento de esta índole. Yo en lo personal pasé un proceso muy complicadamente horrible y hasta la fecha llevo años que lo sigo manteniendo, pero luego pienso cuando estoy cerca de los lugares sociales, pienso, hey, tú quisieras involucrarte, es decir, relacionarte, y realmente pienso, no, no es lo que busco ni no quiero, no lo necesito, realmente. Tal vez de una forma objetiva o racional sea de una manera imperante, mas no es del todo en lo mío, no lo deseo y por ende no es algo que me lastime o me cause un deseo real de esfuerzos completos de conseguirlo.
Más bien prefiero mantenerme en raya simplemente navegando dentro de lo que es la caja, pero sin estar involucrando, no responder activamente, no participar activamente. Yo soy una persona muy propositiva, soy proactivo, soy alguien muy decidido, bueno, en lo que yo me puedo considerar, lo digo de una forma para conversar un poco en este material. Amo ser una persona que proponga novedades, mejorías, una transformación benéfica. Eso me agrada mucho porque va conmigo y lo necesito. Realmente, aunque parezcan muchas situaciones y que sean demasiado de repente, porque la conciencia desarma todo y desarma demasiado. No todo lo que viene de ti es completamente sagrado, no todo lo interno va a ser sagrado, no todo eso va a ser perfectamente otro para que exista una respuesta, porque cuando la conciencia aparece, no aparece dando respuestas inmediatas a lo que necesitas, sino que aparece rompiendo estructuras, rompiendo acondicionamientos, a, rompiendo sometimientos, rompiendo condiciones que la psique mantiene para mantenerse segura que, bueno, le da poder para construir una identidad. Muy bien, yo estudié estos perfiles, estos tres en específico, y me di cuenta que todos tienen algo en específico, mejor dicho. Es muy complicada una vida donde tú solo debas procesar y traducir las experiencias emocionales tanto de otros como de tu propia psique, pero no has diferenciado esa ecuación, ese balance, ese despeje necesario para dividir psique, conciencia. La conciencia es lo más primordialmente básico y crucial para que exista ese encuentro de un autodescubrimiento más que fructífero, saludable, porque es completar a la persona. Sé que puedes decir que el yo es una parte de la psique, es del yo ideal, es estructura de lo que quiere, lo que busca, lo que necesita para mantenerse. La psique requiere un refuerzo, una energía consciente, algo que le sostenga, un combustible para trabajar y operar constantemente y ser así. Resulta que yo en mis experiencias, que como he dicho, quiero platicar también esto, pero hay mucho que hablar. Yo en estos años de experiencia en las que me he mantenido a raya y no tengo una relación cercana a mi lado y que viceversa, yo tampoco ni la busco, ni tampoco yo quiero ser escogido, pero me gustaría compartir honestamente. Pero sé que eso no voy a encontrarlo con la facilidad porque es difícil encontrar a alguien que también pueda ser saludable, que se entregue sin perderse, que te dé sin completamente vaciarse. Es difícil que mantenga su centro y que no lo pierda, pero que también al mismo tiempo se mantenga ese lazo humano. Es lo difícil, es lo complejo y más en estas alturas de los tiempos que corren con tantas modificaciones y con tantos juegos de modificaciones generacionales que a futuro llegan nuevas implementaciones de innovación insospechada para muchas esferas de nuestra comprensión. Yo sé que puedo sonar un poco viajado, muy ávido en alguna cuestión no sociológica, sino muy multiversátil, puede ser multipotencial en todos estos rangos, en estos rubros, pero los tengo que tocar porque yo también voy a mezclar una experiencia con estos ejemplos para voy a darle ejemplo perfecto para dar la justa, el tratado exacto de lo que tengo que aclarar. He estado investigando y bueno, he visto que estos perfiles que he mencionado, ustedes los pueden investigar, no voy a dar más información por cuidado y por perseverancia, por preservación, mejor dicho, por cuidado y por perseverancia del tema. Lo debo mantener un poco con protección. En estos últimos momentos donde he estado yendo y he estado involucrándome un poco más en una comunidad, cosa que luego no hacía, y como la conciencia suele ser un poco, ella no se puede domesticar, ni la puedes domar, ni la puedes, ella no solamente no es pensamiento simple, ella no tiene respuestas o conclusiones de rituales un ritual conocido que le dé tratamiento, no tiene una respuesta universal o una salida fácil. No hay refugio seguro que cuente, que mantenga la conciencia mucho tiempo soportando las otras narrativas. Resulta que, hablando de eso, la realidad como tal, las situaciones que eventualmente tienen que ver en relación con que
La conciencia no te va a dar un refugio porque básicamente no va a mejorar la vida, la va a dificultar más todavía, la va a dificultar mucho, a más no poder, que puede de ahí llegar el problema de lo que tantos temen, porque sostenerla no es fácil y casi muy pocos la buscamos mantener con verdadera diligencia, con una pericia intencionada y bien focalizada a ese deseo de crecer para hallarte mejor. Sé que se escucha un discurso hasta, no es motivacional, barato, es más bien un pensamiento dirigido, pero la conciencia tiene algo distinto, es algo muy aparte, es un balance en otro tono formal de independencia, porque no tiene que ver con el alma, la psique, la neuma, nuestra identidad, nuestra construcción, la persona, el rol que mostramos nos orilla, porque el alma, esa parte está diseñada para adaptarse, para imitar. En cambio, la conciencia no lucha, no busca, ella no quiere cambiar la realidad, ella no busca resistirse, ella solamente fluye, observa, comprende, pero señala y entiende. Ella tiene un papel muy primordial y más de eso, más que elemental en la comprensión de que no requiere de discursos ni de motivaciones. Ella no se pierde con esos deseos, no tiene por qué cambiar su forma de mirar y siempre permanece firme. En cambio, la otra parte, que es otro principio realmente, busca mantener lo que necesita completamente siempre. Y yo voy a platicar después, seguramente en otra oportunidad voy a leer un tratado y una descripción y un aprendizaje que conocí gracias al bien. En un canal lo voy a leer de su conocimiento que yo quiero compartir, lo voy a poder tener la oportunidad en un futuro próximo y muy cercano de hacerlo. Por eso estoy platicando de esto, porque tengo que ir con mucho cuidado y con ya manteniendo los calentadores y el motor del espacial preparado para que eso ya ocurra después. Muy bien, resulta que he visto que hay muchas veces que muchas personas, como estos casos, suele mucho el sentirse abandonado y excluido. A veces debes sostenerte tanto dentro de esa narrativa que no es por obligación, no es porque la elijas del todo, sino porque no hay opción. Y la conciencia no se resiste, no busca controlar, no busca manipular, no busca resistirse, ella simplemente no lucha, ella no se puede domesticar, la conciencia no se puede crear, no se puede educar, no se puede vender. Y tiene mucho poder porque la jaula vive de que no, ella no le gusta un alma refinada o educada o balanceada, ella necesita de eso precisamente para mantenerse. Ok, con esto ya dicho, yo cuestioné mucho y pensé que después, claro, a posteriori de mis estudios, y bueno, voy a decirlo de un modo impresionado mío, así a la impresión rápida de lo que yo entendí, lo que me despertó en mis más grandes reflexiones personales que quiero compartir para aquí, es que alguien puede observarlo y hasta que ha llegado, porque creo que se han perdido con mis discursos, bueno, con mi verbo, con mi comunicación y sí, simplemente con mi pensamiento verbalizado. Ok, es difícil sentirse apartado de la manada. Hay un refrán africano que habla de que aquel chico, aquel joven que no sintió el calor de su tribu, cuando sea adulto va a quemarla para sentir un poco de calor. Ok, voy a hablar de unas características interesantes en sus perfiles. Estos chicos que acabo de mencionar, en el tercero no demasiado, pero los dos comparten algo muy similar. Y es entendible. Yo no quiero hablar sé que se escucha mal, tal vez por cómo estoy opinando. Yo no tuve que haber dicho muchos. El segundo caso pertenece a algo realmente difícil, que es triste, es muy, bueno, yo no quiero hablar mucho de eso por respeto, precisamente no quiero sonar faltoso más bien, pero yo también conozco perfectamente, porque también increíblemente en esos casos yo comparto algo personalmente con ellos, en su modus vivendum, en su momento vital, en su experiencia, en su estructura de experiencia interna, de cómo están configurados, ¿ok? Porque son individuos que de una manera también eran demasiado sensibles al entorno y su psique no está compatibilizada para sentirse adecuados a un molde específico de concreto trabajo y desarrollo
por estructura social, ¿ok? Es difícil, se puede, tal vez es mucho. Desarrollo molde en la estructura social, que puede ser, en definitiva, la necesidad de adaptarse. La psique puede adaptarse. Todos pueden vivir psíquicamente en lo mejor y no se cuestionan ni siquiera de que hay algo mal, porque es una condición. Hay algunos nacen más con ese principio, otros nacen con, no, con ese principio faltante. Es decir, es una condición, o se tiene o no. Es como el Asperger, por ejemplo, que yo se supone que, bueno, yo lo tengo de una forma, aunque yo no me considero para nada como ellos lo describen, ¿ok? Esa es una opinión más del autor. En esta premisa y en esta, bueno, en este aforismo, en este axioma, yo quiero también adentrar e introducir algo muy importante para aclarar. Los casos de estos individuos, de estos chicos, denotan que la psique busca una identificación permanente, una constante, que le permita considerarse y concentrarse en sus propósitos futuros, que le den una narrativa y le mantengan una seguridad confortable en la quietud de lo que es la psique, porque así funciona, está hecha por diseño. Pero la conciencia, como he dicho y insistiré aquí, no se puede identificar, ella no quiere ser sometida por nada, ya es libre y simplemente es así. La adaptación viene más de la necesidad de adaptarte a un rol que se espera que tú formes o que fomentes, que tú interpretes. Por ejemplo, y por eso hay personas como nosotros, como yo y como estos casos, donde también hay una sensación, hay una grieta. La conciencia produce una grieta. Es la fricción misteriosa de esa sensación que no se puede explicar del por qué te sientes apartado y o inexistente o fuera de lugar en lugares donde se supone que deberías estar encajado como cualquier otra persona, pero tú no puedes sentirte parte de. Hay algo que está mal. La conciencia habla, ella se no te dice todo, pero asoma. Y no todo el tiempo está activa. Hay veces que tiene más poder, hay veces que tiene mucho más alcance. Y es en esos momentos donde ocurre lo increíble, lo impresionante para todos, que es las preguntas que cambian todo a tu alrededor y que es cuando rompe la narrativa del alma, lo que la psique produce y construye, creando para sobrevivir y mantenerse segura, por lo consistente. Pero la conciencia quiebra todo eso, lo delimita y es ahí cuando llegan los cambios. No de ti esencialmente, sino los cambios externos, de cómo ya eso, ese algo ya no puede mantenerse funcionando igual, porque cambia para siempre, se mantiene en otra forma. Y es ahí cuando llega una pregunta. Llamamos despertar a aquello que en lo general tal vez sea otra forma sofisticada de mantenernos dormidos, pero ¿qué es un despertar cuando se activa por fractura interna y no por deseo de que porque o porque soy valiente, porque puedo, porque lo deseo? La conciencia activa es cuando sabes que hay algo que debes ver, que está mal en la grieta, que se siente afuera. Sé que es muy interesante cuando le das importancia, porque cuando está activa hay palabras como este discurso que ya lleva un buen tiempo. Puede sonar para algunos tan vacío, se escucha, se repite, se comenta, pero no tiene significado interior. Es decir, las palabras no son acogidas y no hace que dentro exista algo, ese algo que vibre y que sepa que es cierto. Porque la jaula busca que te identifiques, pero que tú al participar puedes entender que ella puede gestionar, necesita gestionar, no está hecha a fuerza, no está hecha con barrotes de fuego, o bueno, o metiendo cuerpos, ella controla por medio de la identificación y necesita que otros la nutran con la participación constante de sus personas dentro de ese lugar, en esa metodología, en ese sistema. Es un esquematizado funcionamiento, porque así es como se mantiene a pie. Ok, yo lo he estado estudiando, lo he aprendido y vi que conectaba perfectamente con esos perfiles y también conmigo, porque en esa historia, hasta la fecha, yo por ejemplo, estoy aislado y estoy sin vida social a voluntad, pero no debería ser así. Si ustedes observan, y bueno, si es que yo no lo dirijo a un público en específico, pero tengo que ser políticamente correcto para el asunto de este propósito de mi material, díganme. Es común que un chico de esta era y de esta edad y de estas formas tenga ese deseo de, no por ser arrogante, simplemente por reflexión, por pensamiento de desear comprender, concebir algo que va a diferenciar una forma de vida
que pueda mejor entender cómo habitar aquí el mundo. Ahí está la premisa, es el punto céntrico, el punto neurálgico del análisis, que yo quiero por permitir. Porque es raro que un tipo así, bueno, de estas, aparte, chaval, no, porque un tipo así puede estar solo de una manera y es un tipo agradable con una verdadera sensación de bonachez, de gratitud. No digo eso por mí y esto ya se resolverá en otras formas, pero ¿por qué puede ocurrir algo semejante que siendo en esta era tan regida por las relaciones rápidas y la modernidad, los vínculos de ego en esta, cómo se navega el pacto humano en la sociedad? Digo, está bien, yo no estoy metiéndome en nada de que suene, bueno, peyorativo, que suene inoportuno o incongruente o desatinado o ni un improperio nada que ver, pero quiero ser, quiero ser profundamente observador, no con respuestas sencillas o con observancias rápidas. No hablo de una espiritualidad barata, hablo de que la realidad es no mentirte a ti cuando sabes que algo ya está presente a todas luces, ¿ok? Esa es la conciencia activa. Realmente, si tú observas objetivamente el asunto, el panorama, ¿por qué ocurre que no todos tienen una conciencia activa agudizada? No hablo de que refuerces la conformidad del alma, su narrativa, su patrón, su biografía, su historia, su guión, su ensayo, su andamiaje. La psique, el alma, es temporal, pero también es una interfaz, es un conector. Yo luego voy a hablar de eso, pero aquí primero vamos por lo importante. ¿Qué ocurre? Esta primera mantiene una constante intención de reforzar por repetición, por refuerzo, por recompensa, por incentivo. La conciencia, cuando es incómoda, porque siempre lo va a hacer, te va a hacer buscar y vivir, habitar de una forma que va a ser incómoda, a diferencia de lo que el alma busca, que el alma lo que quiere y lo que da es un patrón de confort constante, así. Es muy lineal y es muy amplio y muy temporal, más disculpe, no temporal, más bien muy prolongado, muy alargado, extenso, ¿ok? Pero la conciencia, no, ella tiene otro principio y otra inclinación, no buscan lo mismo, chocan. Y es cuando tienen mucho tiempo presentes, chocan. Y es ahí cuando existe el ruido, la grieta se ve. Hay algo que no es que esté bien o mal, hay algo que simple y llanamente no encaja. ¿Ok? Algo en nuestra realidad está descuadrado o está agujerado, está fragmentado, está aportillado, por decirlo así. Porque hay un trasfondo de misterio que puedes saber que debes ver, pero que no del todo puedes cacharlo. Y es ahí cuando ves reflejado en muchos perfiles que yo me involucro, porque somos personas que nos han acusado de inadaptados, de desadaptados, de difíciles, de complejos, de raros, de dañinos, de soberbios, de prepotentes, de creídos, de todo. Es normal de una forma así, porque así funciona el mecanismo. No lo estoy culpando, no estoy aquí diciendo, no estoy en un discurso tipo a la Matrix, ¿no? Pero es un discurso evidencia. Disculpe, se escucha algo muy fuerte. Es un discurso evidente, es algo que yo pueda describir como latente, muy potencialmente preeminente, portentoso, ¿ok? Algo así superlativo porque te deja observar algo más allá detrás que está operando pero que no observas. Porque el problema es que como no podemos todos percibir lo mismo, la mayoría, al no ver esto, simplemente da más poder a la identificación que controla el medio que tiene más poder en nosotros como personas, en cada estímulo, en cada acción, en cada hábito, en cada consumo, en cada deseo, en cada evento, en cada pensamiento, en cada intención, en cada narrativa, en cada identificación, en cada participación. Cuando uno habla de esto suele ser ridiculizado, se calumnia y a veces, claro, se permite, porque admitámoslo, por lo mismo, como no todos tienen una conciencia activa operando,
todo lo que suena del exterior con estas premisas, con estas proposiciones, con estas realidades, con estas, con estos pleromas, con estas concentraciones, con estas funcionalidades, o más bien con estas raíces atómicas, ¿qué ocurre? Bueno, te ven mal, pero también dejando eso como un cliché que te ven mal o lo que es eso, esa parte, eso ya es muy segundo plano y es muy ajeno. La idea, la realidad, lo más importante que hay que extraer de construirlo, es que ocurre un incidente muy evidente y muy crítico al mismo tiempo. Es un incidente estructural. O decides uno o el otro queda debajo y no se puede mantener al mismo tiempo los dos a la misma forma porque colapsa eventualmente, no se puede mantener. O vas a la, no a la conformidad, sino a esa estabilidad, esa cuando menos te lo esperas, tú estás viviendo creyendo que estás bien, pero se confunde que estar con con un bienestar interior no significa que estés lúcido o que estés que hayas hallado el descubrimiento de poder, en saber que estás viendo con claridad, aunque te sientas bien, porque se confunden. Y ahí está la trampa. Es, es la pantomima, ¿no? Ahora, otra parte que quiero describir. Esto es muy importante. Yo siempre me he impactado porque a veces las estructuras mentales simplemente se trata de naturaleza, se trata de configuraciones internas de la experiencia. Cada uno está desarrollado de una forma y no todos van a ser obviamente construidos por lo mismo por dentro, pero eso no quita de que deba haber alguna necesidad de concentrar un mejor encuentro a la vida, porque en nuestro mundo, en esta sociedad general, por lo mismo, como todos están en diferentes percepciones, existe un desequilibrio donde todo está en choque, todo está en golpe, todo está en fricción y no se llega a un acuerdo universal. No es que vaya a haber una respuesta a la verdad, porque eso no va a ser no es algo descubierto, no es algo extraíble, no del todo es originado o fácil de ubicar, es distinto, es muy complejo después de todo, pero y a veces no funciona porque cuando tú crees estar mejor es cuando menos conciencia activa tienes y la conciencia activa lo que permite es entender, sentir y saber que hay algo que simplemente está fuera de tono, fuera de lugar, en una forma muy general, y no digo, no estoy hablando de grupos o de individuos, hablo de la, lo fáctico del cúmulo de nuestra naturaleza en óbice ya muy panorámico, mejor dicho, ya completamente acordado. Ahora, yo pienso y quiero dar un énfasis. No estamos hablando de que la conciencia sea algo del todo muy beneficioso, porque a las alturas del partido, a día de hoy, legalmente el conflicto viene de que la conciencia es difícil de mantener y de soportar, tolerarla constantemente. No se activa todo el tiempo, pero cuando llega es muy difícil de callar. La mente es muy ruidosa. Yo, por ejemplo, ayer tenía una clase, no pude ir porque me saboteó la conciencia de una manera, porque no me gustan mucho mis interacciones dentro del lugar. O sea, ni imaginar por qué tal vez te sientes fuera del lugar, no, que no te agrada simplemente porque no es que seas, insisto, no creo que se malinterprete, no te sientes completo, te sientes más bien burlado. ¿Por qué ir a un lugar donde vas a estar a media simplemente y no vas a lograr lo que se tendría que mínimo cumplir para que sea una clase que objetivamente haya funcionado, que haya sido agradable, que haya sido completa, que haya sido realista y realizada bien, a al margen de lo esperado, sino que en todo lo contrario, el defecto llega de que son clases complicadas y bueno, ahí se prestan malos momentos y yo ayer me preparé, me desperté muy temprano, no pude dormir y me quedé tal cual 6 horas sin poder dormir, intentándolo hacer. Y era una parte de esa conciencia, o mejor dicho, el pensamiento dividido, los dos principios, tanto psique y conciencia en choque, porque no pude ni siquiera conciliar nada y me sentía completamente entendido de lo que sé que no estaba bien, que debía ver, con claridad.
La claridad se presenta de formas que para uno no tienen sentido. El hecho de haberme quedado despierto tantas horas que he intentado dormir no es cualquier cosa, tiene un trasfondo real, muy material, muy móvil de todo eso detrás. Me sentía incómodo, sabía que no es algo que me agrada y como estoy en otros lugares ya socialmente involucrándome de una manera sin yo pertenecer, sin yo estar del todo ahí, sin entregarme, la conciencia una vez que la abrazas ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes vivir pretendiendo que todo está igual. Buscar, confiar, no es lo mismo. Relaciones, no es lo mismo. Familia, no es lo mismo. Gente, no es lo mismo. Afuera, no es lo mismo. Y es muy difícil porque yo siempre he tendido mucho a ese balance, a ese desenlace, mejor dicho, ese vínculo. Porque soy más compatible para eso, definitivamente, en la estructura de la cual estoy compuesto y conformado por lo que estoy construido desde dentro. Es la materia, la sustancia, es el espíritu. Esa chispa antimaterial extraterrenal, evidentemente, que viene de la fuente, pero que no todos manifiestan de maneras similares porque no todos perciben de la forma con claridad en deseo de sentir, entender, no solamente desde lo inmediato, lo obvio, sino recibir la información secreta de lo que está presente. Por ejemplo, si yo hablo de esto a individuos que tal vez no tengan tanta activación, no me van a agarrar de baboso, me van a agarrar de un papanata, de un charlatán, y me van a decir que estoy demente, que estoy delirando, que estoy esquizofrénico, bueno, que también es un momento de así porque te confunden, pero pueden llegar a veces que simplemente vas a recibir una respuesta muy indeseable o muy desproporcional tal vez de otros, porque ellos como con la conciencia al activarse se siente algo, está revelando que hay algo dentro que vibra ante una información como esta. Pero en cambio hay otros quienes simplemente son estas cosas, simplemente son idioteces absolutamente sin sentido. Son falacias abominablemente paupérrimas que no tienen valor y que para ellos simplemente es un chiste, es una pérdida, no tiene cabida, no hay resonancia, no hay aceptación. Es decir, es como dice la palabra, el corazón está tan duro. Es decir, eso es un tema aparte, yo no quiero combinar, pero es un ejemplo. Cito. Es similar. Cuando ese corazón está tan endurecido, no se puede recibir con sencillez esa palabra de vida. Aquí similar es eso. El sentido, la conciencia le da sentido a esa revelación. En cambio, otros se encuentran en la repetición, en la rutina y en esa forma de vida gris, por decir así, la encuentran como seguridad, porque eso es lo que el alma busca, la confortabilidad. Busca vivir de esa manera, hasta un poco austera a veces, o mejor dicho, a veces también, y en lo ocasional, ¿por qué no? De una forma mecanizada e indiferente de los hechos, desconectada, un poco apartada, removida, desacatada de las otras realidades que podrían buscar todos y que de ahí pueden vivir. Un ejemplo, yo soy un ejemplo no de nada, sino de esa naturalidad, de esa soltura, porque yo no personal aquí entra mi realidad experiencial para afirmar un respaldo a lo dicho, a lo mencionado anteriormente. Yo he encontrado una forma de mantener un sostén de vida, una forma de habitar el espacio, no como ausencia, sino como intención y como encuentro y despertar conciencia, despertar. ¿Qué significa? Observar, no responder automáticamente, comprender desde los adentros. Una nueva forma de ser. Distinta, sí, difícil, sí, solitaria, mucho, casi por completo, pero no del todo, porque, bueno, estoy en lugares que me involucran una participación, pero yo no estoy dentro activamente, no soy actor, simplemente soy adentrado, apersonado presencialmente, pero no participativo en lo activo dentro. Y ahí está la distinción, bueno, esta distinción de la que les hablo. Pero es difícil porque yo también luego pienso, wow, es que no es que me adapte ya porque no debo adaptar, eso viene de la otra parte, pero es muy raro que ya cuando estás cerca de los lugares, realmente puedes ver cómo todos tienen la urgencia de querer lo que tú ya sabes
que realmente no hay una gran importancia como para darle prioridad. Ahora, me dio mucha tristeza percibir que en estos casos, por ejemplo, peca él era un chico extremadamente aislado socialmente, tuvo muy malas experiencias, como igual que me pasó a mí en mi primera experiencia amorosa. Bueno, no sé por qué me río, es subconsciente. Él se resintió demasiado por lo que vivió, es evidente, porque era muy fuerte la experiencia de tal punto que se sintió mucho dolor, porque ¿quién diría que un chico así tan apartado y tan excluido y tan escupido como hay que admitir, como me pasó a mí de una forma? No porque me identifique con la narrativa, lo platico como experiencia, no me identifico con eso, ya no me atrapa, ya no me arrastra, ya no me define de esa forma que yo no podía gobernar. Era una guerra contra de mí mismo, ya no, es libertad ahora, porque se escoge desde la plenitud, no desde la carencia. Ok, pensé, es algo impresionante y triste que este chico, por ejemplo, tenía problemas donde no podía involucrarse con otros, con otras personas, con otros seres humanos. Se sentía muy solo, muy apartado, indeseado, rechazado. Y puede ocurrir que, por ejemplo, hay recuerdos de que yo fui realmente muy maltratado, muy violentado en lo personal, muy cohibido, muy alienado, muy ah, inhibido tal vez también. Y eso trajo muchos problemas en mi realidad emocional, en mi mundo interior. Ya lo pude reparar. Miren, no hay que confundir sanar el alma con un despertar de conciencia, es distinto. Pero la unidad, el despertar, esa expansión, esa plenitud, esa integración, esa estructura repuesta, es distinto. Cuando se logra y cuando se libera de bien, porque ya no llevas ni diriges la misma energía al sufrimiento o al mal que te condujo la experiencia anterior vivida que te destruye. Porque todos pasamos por una etapa así, oscura, una pequeña era de oscuridad muy grave y claro, muy exponencial. Ahora, pienso yo otra vez, en este caso, ese joven también subía blogs y bueno, tuvo pocas interacciones, no habló mucho temáticamente frente a la cámara, era en un minuto o menos o un poquito más, pero yo, miren, yo me excedo a casi una hora porque me encanta hablar frente a la cámara y lo necesito, aparte lo aprovecho. Pero este joven, bueno, es finlandés, bueno, yo no tengo que hablar porque me cuesta, pero tengo que usarlo como una referencia importante. Son casos de personas que quedan de una forma apartadas, no porque puedan controlarlo. El punto es que también hay que entender que no todos van a pedir o buscar la misma claridad que otros y que ellos no van a necesitar las mismas muletas que otros. Dependemos de esas muletas para mentalmente vivir, para sobrevivir, para ser, para mantenernos de a pie. Y esa es la parte más grave, ¿no? Que porque no todos despierten o porque nadie despierta, pero eso es un concepto un poco más de unidad y un concepto mucho más, no es un concepto subjetivo, es un concepto muy sólido y concreto, son completamente basados en lo que es un despertar así de observar, entender otra forma de vida donde ya no estés tú participando dentro, donde actives el mecanismo, sino que ya no lo actives, sino que ya no reacciones automáticamente, porque la realidad de la defensa es que tú reacciones como no se espere que lo hagas, porque es la única forma en la que te puedes liberar del patrón autoimpuesto que se inflige para gobernar a otros. Y claro, es triste, pero el sistema caería así. Ese sistema, no hablo de que es la sociedad, no, es la matrix emocional, ¿saben? Porque existe la forma en la que la vida no se percibe con libertad, sino con la necesidad de responsabilizar a otros de que tú seas visto o existente en la pertenencia. Y por conclusiones, no es que exista un ritual o una solución completa o absolutamente viable o única para alcanzar lo que se busca o se pretende, sino más bien se trata de ya no pretender que todos deban buscar ese mismo camino porque está bien que sea así, el balance así debe existir. Es un balance estructural del mismo problema del cual origina esto. Muy bien, ha sido una práctica interesantísima. De hecho, ya casi llevo los
50 minutos, pero no lo de los temas que realmente quería tocar del todo. Tal vez ha sido, ustedes saben bien que estos son temas completamente estructurados y bien pensados y no están planeados, los improviso, pero salen muy bien a mi consideración en mi exposición oral, o sea, en mi oratoria, mi cátedra, por decirlo así. Es un, es una exposición, una importante búsqueda de pensamiento, pero no desde identificaciones, sino más bien desde claridad, buscando prepararse, prever y, ¿por qué no pregonar lo importante que a mí me ha causado mucha impresión? Miren, la idea es escuchar las cosas, pero sin que haya ese ruido que estropee la información, sin que la dañe, sin que la distorsione, sin que haga que no llegue con claridad a mejorar la comprensión de nuestra conciencia al final. Y ese es el punto que se ha de buscar. Si fuera mejor con percepción, todos podremos alcanzar una forma de vivir y de actuar, no frente a ese mecanismo, sino frente a la plenitud que todos podríamos preestablecer para ser mejores en cuestión de un bien común, pero también, ¿por qué no?, a una revolución saludable, una revolución compartida, una revolución unánime, ecuánime y una transformación efectiva. Eso sería maravilloso. Es una idea, son pensamientos míos también compartidos. Porque, por ejemplo, estos casos, el tercer caso no tiene nada que ver con los otros dos, y si lo investigan ya se van a dar cuenta porque lo digo. Créanme, nada que ver, no lo malinterpreten, cualquier duda, digo, igualmente, bueno, duden, claramente cuestionenlo, porque es lo que importa, cuestionen todo, lo que parezca. Pero estos casos que mencioné son lo mismo, individuos que así como yo puedo sentir no identificación realmente, más bien me equivoco, una resonancia de comprender en experiencia y en cuerpo y ser lo que se vive dentro de esos eventos, en esos tristes hallazgos y acontecimientos de la vida. Porque así como ellos, yo les digo algo, se han de imaginar, yo realmente viví, pasé etapas que estaban más allá de toda la comprensión. Es más, antes de este blog platico un poco sobre eso y sobre lo misteriosamente casi siniestro que tuve esas experiencias que no parecían ser naturales ni muy humanas del todo porque excedían el límite del umbral del alcance de las resistencias. Eso cuando cae y colapsa es evidente que no va a haber ninguna respuesta favorable después que soporte o mantenga más tiempo un umbral, un surco de protección o de seguridad, una brecha de alivio y claro, de reconstrucción y de regeneración. He platicado mucho y estoy feliz de haber podido tratar este tema. Quiero decir que, para finalizar y concluir, quiero dar un énfasis y un hincapié muy, muy acentuado. Cuando hablé de los casos, mencioné los nombres, todos ellos vivieron lo que también yo reconozco y yo también pasé mucho de eso. El aislamiento, el abandono, la incomprensión, el desprecio y la violencia, hasta la violencia psicológica sutil, invisible, el ruido, el daño, el pavor, la represión, las imposiciones malvadas, el escenario de poder, las monedas de cambio, las estrategias emocionales malvadas, etcétera, el, 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 el daño, que claro es distinto en cada caso, pero eso lo que no quita fue el aislamiento no escogido social, de sentir hasta tanto pánico, que por ejemplo en ese caso se presentó un cuadro de agorafobia, y la agorafobia es horrible porque no puedes salir de tu casa y tienes un pavor a los espacios abiertos y a las personas, es un problema también de extremo pánico. Y eso yo también lo he vivido de una manera, aunque yo no tuve agorafobia, yo me estaba desarrollando en algo muy paranoico frente a las personas, cualquier persona, porque sí estaba cayendo en un gran trastorno de pavor frente a personas. No podía resistir, era muy fuerte el impacto que se sentía de tanto miedo, de tanto
pavor, tanto pánico irracional, a tanto escalofrío, tan macabro ante situaciones como esas. Ya después mejoré y bueno, ya a pesar de que no fui agorafóbico, por ejemplo, yo en el tercer caso de mención que en este blog que hice, ya saben, Johnny, no te lo voy a decir así, Johnny Alejandro, voy a dar información, él lo ha platicado. Y ese hombre, por ejemplo, de acuerdo, yo estoy seguro, ese hombre, por ejemplo, está fuera de la curva y es un hombre con es un hombre fuera del percentil porque, de acuerdo a su información, él es un superdotado intelectualmente, de acuerdo a lo que está mencionado sobre él. ¿Ok? Y digo, no sé, que se escucha muy interesante porque cómo saqué este tema de la nada y bueno, salió también, él lo ha explicado y él vivió todo eso, unos percances muy graves, él lo ha platicado, yo quise aquí dar un detalle sobre eso, porque quiero darle base y forma a todo este material para ya darlo aquí por su vida. Pero también solo quiero decir, ya porque ya voy a concluir, me ha inspirado mucho en un modo. Él tuvo esa agorafobia, sí la tuvo en forma, yo no, porque yo no tuve ese pavor de encerrarme, me salía a pesar de que enloquecía frente a los demás. Pero ya no, se dan cuenta, ya estoy, bueno, eso es obvio, siempre estoy completamente entendido y ya no se siente eso porque nuestras estructuras son distintas. Somos más receptivos, muy sensibles, pero también interpretamos la información emocional y la procesamos en otro ángulo y en otro mecanismo de configuración interno, y es por eso que el efecto con nosotros es muy distinto a lo esperado en nuestras respuestas, en nuestras actitudes, etcétera. Y a veces en los casos extremos, la salud mental, cuando colapsa de tales intensidades, la idea es ver con la misma intensidad dentro, pero también soportarlo, porque a veces las cosas dentro se rompen en ti y eso es lo que los otros no comprenden y es por eso que llegan consecuencias que, por ejemplo, en estos dos primeros casos que mencioné nada más, llegan a esas situaciones tan trágicas y lamentables, muy, muy tristes de entender qué tan frágil es esa cuerda que nos separa y nos mueve para vivir y para ser nosotros sin que llegue lo que no entendemos de nosotros y desconocemos. Por eso, insisto, hay que construir. No construir, no se debe, no se educa, no se construye, pero se activa la conciencia, se activa no por deseo, no por búsqueda, ocurre cuando menos lo esperas. Ocurre por una fractura interna que llega ese momento de todo esto, donde ese algo interior en ti cambia y ya no es la misma forma en la que se mira todo. Es distinto y para ese momento ya no hay una salida fácil, un refugio que busques tener rápido para que te mantengas ahí con la narrativa que necesitas en el momento para dejar libre o en el confort, seguramente con esa seguridad garantizada, aparente la narrativa de lo que el alma construye de la persona, porque la psique lo que construye es cómo debe ser, cómo debe actuar, quién es, qué voy a hacer, etcétera. Aquí es distinto, agudizar lo que ya de por sí siempre ha sido, que es pureza, más bien conexión, ¿vale? Esa realidad que es inmutable y que está dentro de ti. Y por ejemplo, ¿qué decía P.K.? Él decía, y cito, decía, el Dios verdadero que existe, lo tienes enfrente de ti, te está hablando ahora mismo frente a la cámara, y él decía, soy el Dios y el anticristo de mi propia vida. Él hablaba eso, lo cito a él. Y entiendo su punto. De hecho, el energismo también hablaba acerca de lo que es el Dios, el poder, pero él decía que todos están hablando al Dios equivocado. Yo no voy a hablar de ese tema, pero lo enfatizo como un poco más de información que yo invito a que reconozcan por su cuenta y de esa manera les haya yo, por medio de mi parte, despertado un poco ese lado de concentrar la búsqueda de hallar un activar nuevo en la vida. Así que quedó un mundo hermoso de mis ojos. Agradezco mucho su tiempo en este material. Sin más por ahora, solamente les deseo lo mejor. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima actualización. Chao, chao.